Hola a todos, muchas gracias por volver a nuestro canal. En el episodio de hoy, la historia de Truong, Tiu Nu, Dui da un giro lleno de tensión. Después de un día que parecía tranquilo con momentos familiares cálidos y sencillos, regresan a casa y quedan en shock al descubrir que alguien ha entrado y ha revuelto todo. No se trata solo de una pérdida material, sino de la sensación de seguridad rota, del miedo que se cuela en cada rincón que antes les resultaba familiar. Truong logra mantener la calma rápidamente, llama a la policía y le pide a Tiu Nu que no toque nada para conservar la escena. Las huellas que quedan atrás indican que no es un robo común, sino que podría tratarse de una advertencia dirigida directamente a su pequeña familia. Cuando la policía llega, las piezas empiezan a encajar, pero al mismo tiempo surgen nuevas y más inquietantes dudas. ¿Quién es el intruso? ¿Vino por Tiu Nu por Dui o por el pasado misterioso de Truong? ¿Y podrá mantenerse esa frágil paz que tanto han intentado proteger? Si no quieres perderte los próximos episodios llenos de tensión y emoción, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañándonos. Y ahora, los invitamos a seguir con la historia. La casa estaba sumida en un silencio absoluto. La luz de la tarde entraba en diagonal por la ventana, proyectando largas sombras sobre el suelo vacío. No había nadie allí para darse cuenta de que justo en ese momento algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. La puerta trasera se movió levemente. Un hombre sin cubrirse el rostro entró en silencio. No tenía prisa ni se movía como un ladrón común. Cada paso era ligero, calculado, como si conociera muy bien ese espacio. Se detuvo unos segundos en medio de la casa escuchando. Solo se oía el viento en el jardín y el tic-tac del reloj. Entonces, el hombre empezó a actuar. El primer cajón fue abierto con fuerza. Los papeles cayeron al suelo. Se agachó y revisó hoja por hoja con una mirada rápida y precisa. Al no encontrar lo que buscaba, dejó caer los documentos y se dirigió al armario. La puerta se abrió de golpe. La ropa fue sacada y arrojada sin ningún tipo de cuidado. Se detuvo frente a una pequeña mesa de madera. Encima había algunos objetos familiares de la casa. Tomó uno, lo observó con atención y una leve sonrisa fría apareció en su rostro. Como si lo que buscara no fueran cosas, sino rastros de alguien. Antes de irse, el hombre miró la casa una vez más. No había codicia en sus ojos, sino una advertencia silenciosa. Salió y cerró la puerta tal como estaba. La casa volvió a su calma inicial. Pero desde ese instante la tranquilidad había sido rota, y alguien en otro lugar estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de ese silencio. El coche se detuvo frente al portón. Demasiado silencio. Truong apagó el motor, pero no abrió la puerta de inmediato. Miró fijamente la casa frente a él, una sensación vaga difícil de explicar, como si algo no estuviera bien. Tiu Nu bajó después sujetando con fuerza la correa del bolso. El viento pasaba entre el huerto con ese olor a tierra húmeda tan familiar, pero faltaba un sonido muy leve que escuchaban todos los días. Truong dio un paso adelante. La puerta principal no estaba completamente cerrada. La cerradura seguía ahí intacta, pero la puerta quedaba entreabierta lo justo. Se detuvo y le hizo una señal a Tiu Nu para que se quedara detrás. Su mirada se volvió más oscura. No era pánico, era alerta. Tiu Nu miró alrededor. Una sandalia en el porche estaba fuera de lugar. Una maceta junto a la pared había sido girada ligeramente. Detalles mínimos pero suficientes para acelerar su corazón. Lo llamó en voz baja, casi en un susurro, como si temiera romper el silencio que pesaba en el aire. Truong empujó la puerta. Dentro, el olor familiar de la casa seguía allí, pero el orden ya no era el mismo. La luz dejaba ver una silla movida a un cajón entreabierto. Tiu Nu se quedó inmóvil, llevándose la mano al pecho sin darse cuenta.
No avanzó más como si temiera ver la confirmación de su inquietud. Truong entró primero. Cada paso era lento y calculado. Miró rápido la mesa, los armarios, el acceso a la cocina. No hacía falta decir nada, los dos lo sabían. Alguien había entrado en la casa. No era un error. No era un descuido. Tieu-nu susurró con la voz ligeramente temblorosa. ¿Lo ves? Truong asintió. Se giró y se colocó delante de ella en un gesto instintivo de protección. Afuera, el viento soplaba con más fuerza. Dentro de la casa, la tranquilidad ya se había quebrado, y en ese instante ambos supieron que a partir de ahora, nada volvería a ser como antes. Tieu-nu dio un paso más dentro de la casa y se detuvo por completo. Ante sus ojos, la habitación familiar parecía haber pasado por una tormenta. Los cajones estaban abiertos de par en par, los papeles esparcidos por el suelo. El armario de madera estaba fuera de sitio, con la ropa tirada por todas partes. No quedaba ningún rincón intacto. Se llevó la mano a la boca, respirando con dificultad. El corazón le latía tan rápido que podía oírlo en el pecho. «Truong», murmuró con la voz quebrada. Intentó mantenerse serena, pero las piernas le fallaban. El miedo no llegó de golpe. Se fue infiltrando en cada pequeño detalle, en la idea de que alguien había estado allí tocando cosas muy íntimas de la familia. Truong avanzó más hacia el interior. Su mirada recorría el lugar con rapidez, deteniéndose en cada señal de desorden. Se agachó para recoger una hoja y la dejó de nuevo sobre la mesa. La mano le tembló apenas, pero se contuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por los objetos revueltos, sino por el pensamiento de que habían entrado cuando no había nadie en casa. Tieu-nu dio un paso atrás y se apoyó en la pared. Miraba alrededor como si temiera que desde algún rincón oscuro pudiera aparecer una figura otra vez. ¿Y si en ese momento... Si Dui hubiera estado en casa?, preguntó entrecortada, con la garganta cerrándosele. Truong se giró y le tomó la mano. La apretó con firmeza de manera urgente. «No pasa nada, estoy aquí», dijo despacio, aunque su mirada seguía tensa y alerta. La llevó al centro de la habitación y por puro instinto se colocó delante de ella. La casa quedó en un silencio absoluto. El pánico flotaba en el aire pesado, como una advertencia clara: habían sido vulnerados. Y desde ese instante, el miedo ya había encontrado la forma de entrar. Truong no dudó ni un segundo. Sacó el teléfono y, dándole la espalda a la habitación revuelta, bajó la voz, pero habló con firmeza al llamar a la policía. Frases cortas y claras, la dirección, el momento, el estado del lugar. Como si un instinto profesional se activara de repente, aunque sus recuerdos siguieran fragmentados. Al colgar, Truong se giró. Miró a Tieu-nu y vio claramente el miedo que ella intentaba contener. «Mantén la calma», dijo acercándose sin permitir que tocara nada. «Deja todo tal como está. No limpies, no toques nada más». Apoyó la mano en su hombro con la fuerza justa para tranquilizarla. «Estoy aquí contigo». Tieu-nu asintió, pero las manos le seguían temblando. Se quedó inmóvil en medio de la habitación, con la mirada recorriendo cada rincón de la casa, lugares que antes eran seguros y que ahora se sentían extraños. Cualquier ruido leve en el porche la hacía sobresaltarse. Truong la hizo retroceder un paso, eligiendo un punto despejado, evitando pisar los papeles tirados en el suelo. Abrió la ventana y miró hacia afuera, revisando rápidamente la valla y el acceso por la parte trasera. Luego volvió a entrar y por reflejo se colocó delante de Tieu-nu. «Respira despacio», le recordó. «La policía ya viene». El tiempo pasó con una lentitud asfixiante. La casa permanecía en silencio mientras las huellas del desorden parecían hablar por sí solas. Tieu-nu tragó saliva, esforzándose por mantenerse en pie.
Truong no apartó la vista de la puerta, estaba esperando a las autoridades y al mismo tiempo atento a cualquier sonido que pudiera repetirse. En ese instante ambos entendieron que la tranquilidad había sido rota. Pero también fue ahí cuando Truong tomó una decisión: no dejaría que el miedo marcara el camino. La policía llegaría. La verdad saldría a la luz y esa casa, esa familia sería protegida. El sonido breve de una sirena se escuchó frente al portón, rompiendo el silencio pesado que envolvía la casa. Truong salió al porche sin apartar la vista del camino de tierra. 2 agentes de policía bajaron del vehículo con movimientos rápidos, recorriendo el lugar con la mirada antes de entrar. ¿Usted fue quien hizo la llamada?, preguntó uno de los agentes. Truong asintió y señaló hacia el interior. Entraron a mi casa. Acabamos de regresar. Llevaban guantes y bolsas para recoger pruebas. La puerta se abrió una vez más, esta vez para enfrentar la verdad. La luz de la linterna pasó por los cajones abiertos, por los papeles tirados en el suelo, por la silla movida de su sitio. Un agente se agachó y marcó posiciones con pequeñas etiquetas. El otro tomaba fotos y anotaba con cuidado. Tieu-nu se quedó en un rincón de la habitación con las manos entrelazadas. Intentaba mantenerse tranquila tal como Truong le había pedido, pero cada clic de la cámara le apretaba el pecho. Uno de los agentes le habló con tono calmado. No se preocupe, vamos a aclararlo todo. Revisaron la cerradura, las ventanas y el acceso por la cocina trasera. Truong respondió cada pregunta de forma breve y precisa: cuándo salieron, cuándo regresaron, qué cosas parecían alteradas. Señaló el armario revuelto y dijo con seguridad: el dinero no falta. Revisaron los documentos. Uno de los agentes miró a Truong y asintió. Es muy probable que no se trate de un robo común. La frase cayó con peso como una piedra. Tieu-nu sintió un escalofrío. Afuera el viento pasaba entre el huerto. Dentro las pistas empezaban a encajar. Al terminar la primera inspección, los agentes pidieron a Truong y a Tieu-nu que firmaran el informe y les indicaron que mantuvieran intactas las zonas que aún no se habían revisado a fondo. El coche arrancó y se alejó, dejando la casa más silenciosa que antes, pero ya sin inocencia. Truong se quedó de pie junto a Tieu-nu, observando cómo se iba. Lo sabía, esto apenas era el comienzo. La casa quedó iluminada por luces blancas y frías. Los agentes regresaron con refuerzos. Un tercer policía entró con una carpeta bajo el brazo, saludó brevemente y asumió el control de la escena. El ambiente cambió de inmediato. Ya no era solo una casa revuelta, sino un lugar bajo investigación. Vamos a revisar todo con calma, dijo el agente principal. Necesitamos reconstruir cada movimiento. Pidieron a Truong y a Tieu-nu que permanecieran en una zona delimitada del salón. Una cinta improvisada separó el espacio. Truong se mantuvo de pie, atento sin perder detalle. Tieu-nu se sentó despacio en una silla que aún no había sido tocada. Tenía la espalda recta pero los hombros tensos. Un agente comenzó por la entrada principal. Examinó el marco de la puerta, pasó los dedos enguantados por la cerradura, observó los bordes. No hay señales de forzamiento, murmuró. Entró con cuidado. O sabía cómo hacerlo. Otro agente se dirigió a la parte trasera de la casa. Abrió la puerta de la cocina, inspeccionó el suelo, el umbral, el exterior. Se agachó junto a la tierra húmeda del huerto. Aquí hay pisadas, anunció. No son recientes de hoy, pero tampoco son viejas. Tomaron fotografías desde distintos ángulos, midieron distancias, marcaron huellas. Cada movimiento era preciso, casi silencioso. El tic-tac del reloj volvió a escucharse, esta vez mezclado con el sonido del obturador de la cámara.
En el interior, el foco volvió al dormitorio. Los cajones abiertos, la ropa tirada, los papeles revueltos. Un agente levantó con cuidado un documento y lo examinó bajo la luz. ¿Qué tipo de papeles son estos?, preguntó. Documentos personales, respondió Truong. Algunos viejos. Otros relacionados con nuestro pasado. El agente levantó la mirada. ¿Pasado de quién? Truong dudó apenas un segundo. ¡Mío! El silencio que siguió fue breve pero denso. El agente anotó algo en su libreta. ¿Ha recibido amenazas antes? ¿Mensajes, llamadas, advertencias? No directas, respondió Truong. Pero han ocurrido cosas extrañas. Tieu-nu apretó las manos sobre su regazo. Sentía que cada pregunta abría una puerta que prefería mantener cerrada. Un agente se acercó a ella con tono tranquilo. «Señora, ¿usted notó algo raro antes de salir de casa? ¿Algún ruido? ¿Alguna persona cerca?» Tieu-nu negó con la cabeza. «Nada, todo estaba normal». «¿Y vecinos? ¿Alguien que pudiera haber visto algo?» «No lo sé», respondió ella. «Salimos por la mañana. Volvimos al atardecer». El agente asintió. «Revisaremos cámaras de la zona. Si alguien entró, dejó algún rastro». Mientras tanto, otro policía examinaba la mesa de madera donde antes se había detenido el intruso. Observó los objetos sin tocarlos directamente. Aquí se detuvo, dijo. No buscaba rápido. Revisó con intención. ¿Qué quiere decir?, preguntó Truong. Que no entró por dinero, respondió el agente. Buscaba algo específico. O a alguien. Tieu-nu sintió un nudo en el estómago. ¿A alguien? El agente no respondió de inmediato. Todavía es pronto para conclusiones, dijo al final. Pero no parece un robo común. Revisaron el resto de la casa, el baño, el pequeño almacén, la habitación de Dui. Al entrar allí, Tieu-nu contuvo la respiración. La cama estaba intacta, los juguetes en su lugar. Nada había sido tocado. Aquí no entró, dijo un agente. ¿O no le interesó? Eso no tranquilizó a Tieu-nu. Al contrario, la idea de que alguien hubiera evitado esa habitación le resultó aún más inquietante. El agente principal volvió al salón y se dirigió a Truong. Necesitamos saber más sobre usted. Su historia, sus vínculos. Esto nos ayudará a entender el motivo. Truong asintió. Lo entiendo. Por ahora, continuó el agente, consideramos esto una intrusión con intención de intimidación o búsqueda de información. Puede tratarse de alguien que los conoce. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Tieu-nu. No cambien nada, respondió. Si recuerdan cualquier detalle, por pequeño que sea, nos llaman de inmediato y eviten quedarse solos esta noche. La frase quedó suspendida en el aire. Los agentes comenzaron a recoger sus equipos. No se habían llevado nada todavía, solo registros. Antes de irse, uno de ellos se detuvo frente a Truong. Vamos a estar en contacto. Esto no termina aquí. Cuando la última linterna se apagó y la puerta se cerró, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto, más pesado. Tieu-nu soltó el aire que llevaba reteniendo desde hacía horas. Siento como si ya no fuera nuestra casa, susurró. Truong se acercó y apoyó una mano en su espalda. Lo será, dijo. No voy a dejar que nadie nos quite eso. Ella levantó la vista. ¿Crees que volverán? Truong no respondió de inmediato. Miró alrededor, las paredes, las sombras, los objetos marcados. No lo sé, admitió. Pero ahora estamos preparados. La noche cayó por completo. Afuera, el viento movía las hojas del huerto. Dentro, Truong apagó una a una las luces, dejando solo una encendida en el salón. No por costumbre, sino por decisión. La investigación había comenzado. Y con ella, una certeza silenciosa. Alguien había cruzado una línea. Y no pensaban detenerse hasta saber quién y por qué. La casa quedó en penumbra. Solo una lámpara del salón seguía encendida, proyectando sombras largas y deformadas sobre las paredes. Truong cerró la puerta con cuidado, comprobó el pestillo 2 veces, como si ese pequeño gesto pudiera devolver algo de seguridad al lugar. Tieu-nu se sentó en el sofá sin quitarse el abrigo.
Tenía la mirada fija en un punto vacío frente a ella. Todo estaba en silencio, pero ya no era un silencio tranquilo. Era un silencio cargado de preguntas. «Nunca pensé que sentiría miedo en mi propia casa», dijo en voz baja. Truong no respondió de inmediato. Caminó lentamente por la habitación observando cada rincón, cada objeto fuera de lugar, como si intentara memorizar el espacio para no volver a sentirse sorprendido. «No fue al azar», dijo al final. «Vinieron por algo. O por alguien». Tieu-nu levantó la mirada. «¿Por ti?» Truong sostuvo su mirada unos segundos. «Tal vez. O por lo que creyeron que todavía está aquí». El viento golpeó suavemente una de las ventanas. Tieu-nu se estremeció. Y Dui preguntó, «¿Estamos seguros de que él está a salvo?», interrumpió Truong con firmeza. «Y lo va a seguir estando». Se acercó y se sentó a su lado. No la abrazó. Solo apoyó su mano sobre la de ella, una presencia constante real. «Esta noche no vamos a pensar en el mañana», añadió. «Solo en mantenernos juntos». Tieu-nu asintió aunque el miedo seguía ahí latente. «Siento que alguien nos está observando», confesó, como si esto no hubiera terminado. Truong miró hacia la puerta, luego hacia la ventana, luego al pasillo oscuro que conducía a las habitaciones. «No ha terminado», admitió. «Pero ahora sabemos que existe una amenaza. Y eso nos da ventaja». La cámara se desplaza lentamente por la casa, los cajones abiertos, los papeles marcados, la silla fuera de lugar. Detalles que ya no son simples objetos, sino pruebas silenciosas de que alguien cruzó un límite. Truong se levantó, apagó la lámpara del salón y dejó encendida solo una luz pequeña cerca del pasillo. «Mañana hablaremos con más calma», dijo. «Con la policía, con quien sea necesario». Tieu-nu se puso de pie junto a él. «¿Y si vuelven?» Truong respiró hondo. «Entonces nos encontrarán preparados». La casa quedó envuelta en una oscuridad vigilante. Afuera, el viento seguía moviendo las hojas del huerto como si nada hubiera pasado. Pero dentro todo había cambiado. Porque alguien había entrado sin permiso. Porque la tranquilidad había sido rota. Y porque desde ese momento Truong y Tieu-nu sabían que el pasado no estaba tan lejos como creían. La historia apenas comienza.